Agradecemos en esta preciosa mañana por el inmenso amor que has tenido para nosotros, manifestado en esa cruz y, como decía el niño al final, por nuestras culpas. Por nuestras culpas Él tuvo que padecer, el santo por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por este puñado de hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, aquí congregados. Gracias por los que estamos, pero oramos por los que no pudieron estar, por los que están laborando. El hermano John Santa Cruz, el hermano Jorge. Oramos, Padre, por los que están viajando, el hermano Javier y su familia. Bendícelos, ayúdalos. Y te rogamos, Padre, por los que son intermitentes, son inconstantes. Solo tú puedes ayudarles a ser fieles, porque ese es tu deseo, que seamos fieles. Padre, queremos darte gracias en este día y rogar, por favor, tu ayuda para que al proclamar tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Padre, para que nosotros seamos movidos por tu palabra, por tu espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanitos. Estamos viendo reflexiones acerca del corazón basados en la trayectoria humana, una trayectoria lamentable. Desde el comienzo el hombre ha mostrado un corazón desagradecido a Dios, ¿no? Hemos pensado en Adán, cómo Dios vio su soledad y cómo le hizo la ayuda idónea. La señora Eva. Pero cómo él, cuando Eva fue engañada, entonces la culpó a ella del pecado, ¿no? La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. ¿Yo qué podía hacer? ¿Cierto? Yo comí. Y siempre tenemos esa tradición que no ha cambiado de excusarnos. Siempre le echamos la culpa a alguien. Y la primera que está ahí, la víctima, es ¿quién? La señora, ¿no? Pues eso hizo Adán. Y esa consecuencia, ese pecado de Adán. Porque Adán pecó en una forma, ¿cómo se llama, hermanos? Ayúdenme. Voluntaria. Y fue en una manera consciente, ¿no? Mientras que dice la Biblia que Eva fue engañada. Fue engañada. Ahora bien, Adán no estuvo pendiente de ella como debería. Bueno, estaba trabajando, lógico. Él estaba haciendo su trabajo en el huerto, pero al mismo tiempo descuidó a la señora, ¿no? Descuidó a la señora. ¿Cuál fue el resultado? Hermanito, no tenemos la gráfica de las no sé si está ahí grabada, de las dispensaciones. Si la tenemos, hermano, sería muy bueno, porque esa gráfica es muy gráfica. ¿Eso cómo suena? Eso sí, muy bien. ¿Se puede ampliar? O sea, sí, para que se vea un poco más. Sí, ahí, bueno, ahí se ve bien. ¿Más grande no se puede? Sí. No se puede. Bueno, lástima. Eso sí. Porque yo, por ejemplo, con una gráfica pequeña quedo sin vergüenza, sin ver nada, ¿no? Pero con esta más o menos. Hermanos, amigos, esa primera etapa de la vida de la humanidad terminó en juicio. ¿Cuál fue el juicio? La expulsión. Fueron sacados del huerto del Edén. Aunque Dios había mostrado su misericordia a ellos, porque antes de sacarlos del huerto del Edén, y puesto que ellos ya se habían descubierto desnudos, porque su estado de inocencia les hacía estar sin ningún tipo de pena, ¿cierto? No sentían vergüenza, no, era una etapa muy linda.
Y creo que todos nosotros como niños vivimos esa etapa. Y cuán cortica es, ¿no? Una etapa tan cortica. Qué hermoso es cuando uno puede ver un niño inocente. Y uno dice, qué hermosa etapa. Lastimosamente es una etapa que va de entre 0 y 4 años, 3 años. Esto es de acuerdo a los niños. Porque es que hay niños que son muy despiertos y rápido aprenden a decir mentiras, ¿no? Y rápido aprenden a desobedecer. Y lo más rápido que aprenden es a manipular, ¿no? ¿Ha sido manipulada usted, querida madre, querida abuela, por sus nietos, por sus hijos? Bueno, ese se aprende fácil, ¿no? Y hay algunos que son unos actorazos, ¿no? Tienen, mejor dicho, se ganan los premios Simón Bolívar porque son actores profesionales. Lloran sus ojos, ¿no? Y lo que realmente están haciendo es pataleta, ¿no? ¿Qué cosa tan tenaz? Bueno, pero ya viene la segunda etapa, la conciencia. Dios espera del hombre que el hombre a tener claro que sabe discernir entre lo bueno, lo malo, le obedezca, le ame. Eso es lo que Dios quiere. Dios había dicho desde Adán, hermanos queridos, cuando Dios le entregó a su amada esposa Eva a Adán, le dijo, fructificad, multiplicaos. ¿Qué más les dijo? Llenad la tierra. O sea que no era para quedarse en la finca. Pues muy rico quedarse en la finca, pero Dios les había dado toda la tierra. No lo hicieron. Ahora que pasa ese estado de inocencia a conciencia, entonces Dios vuelve otra vez a insistir que deben poblar la tierra. Pero la terquedad del ser humano es así, hermano. Ellos estaban contentos ahí todos, ¿no? Eso pasa, hermanos, como cuando una congregación crece mucho. Una congregación crece y los hermanos, ay no, pero es que, ¿cómo nos vamos? Es que aquí están todos mis amigos, ¿no? Ay no, la familia, y empiezan a nombrar. Y el Señor dice, hombre, así como le dicen a uno cuando están bravos, ábranse, ¿cierto? Extiéndanse, haga otra iglesia. Pero a veces nosotros somos muy pegados entre nosotros. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? Extendernos. Qué lindo que de la asamblea de Alameda el Señor establezca su asamblea en Cerrito y en el tiempo más tarde en Rosso y bueno, en muchos más lugares. Esta es la voluntad de Dios. Aunque aquí en Alameda quedamos más poquitos, no importa. El evangelio está extendido y en otros barrios de la ciudad. Bueno, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y es muy importante porque nosotros debemos mantener nuestra conciencia cada día instruida por la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la conciencia es algo que uno puede manipular. ¿Sí? Algo que uno puede manipular y podría cambiar. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres, no? Hace tiempo tenían conciencia de que el aborto es asesinato. Pero como la sociedad está transmitiendo por los, ¿cómo se llama, hermanos? Por todos los medios de comunicación, que tu cuerpo es tuyo, que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres, que tal. Entonces ya están dando libertad, ¿no? De pensamiento, y muchas mujeres que antes pensaban que el aborto es pecado, ahora ya piensan, pecado, ¿cuál pecado? ¿No? ¿Cierto? Y entonces están dispuestas a veces a matar al bebé cuando deberían matar ¿a quién? Al papá, es cierto. Pero el niño, el bebé paga. Es tan triste eso, hermanos. Es triste.
y nosotros como cristianos así aparezcamos para el mundo obsoletos, no debemos cambiar jamás los principios de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que dice la palabra. La conciencia. Este estado fue muy pequeñito, ¿cierto? Fue un estado muy pequeñito y terminó, como ellos quisieron establecerse en un solo sitio. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Quisieron hacer una torre, Génesis 11, una torre que llegue al cielo. Y yo estaba pensando, ¿cómo es eso? Quieren hacer una torre que llegue al cielo. ¿Quién vive en el cielo? Entonces, ¿qué era lo que ellos pensaban en el fondo? Ser igual a Dios. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otro? Ah, ahí está, hermano. Si fuera posible, porque ya había pasado. ¿Quién quiso hacer eso? Satanás, que no era Satanás en ese momento, sino Lucero. Así se llamaba, Lucero, ¿no? Era el resplandor, era perfecto, era hermoso. Y vino a ser Satanás. Él quiso ser como Dios y aún quitar a Dios si fuera posible. Y qué triste, porque a veces nosotros, por nuestra rebeldía, a veces nosotros, pues nuestra carnalidad, quisiéramos destronar a Dios de nuestra vida. Eso es triste, hermanos. Y estoy hablando a creyentes. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra no tan santa voluntad? Por ejemplo, un joven se enamora de una niña inconversa, no creyente, no convertida a Dios. Y entonces empieza a orar por la niña, ¿no? Ay, yo quiero a, bueno, ¿cómo le ponemos un nombre? Alguien que no esté aquí. ¿Qué? Marta, pero hay Martas, hay varias Martas en la... Pepita, bueno, Pepita, ¿no? Porque hay varias, hoy no veo Pepitas por ningún lado. No estoy viendo Pepitas, hay veces que les da por venir con Pepitas a varias. Esas bolitas en la ropa, Pepitas. Bueno, entonces, Pepita, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero, ay, yo me quiero casar con Pepita. Ella no es creyente, pero yo la voy a convertir. Ay, ay, ay. Y así pasa, hermanos. Y se hace la voluntad mía, no la de Dios. Pero yo con mis labios canto al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y el Señor desde arriba dice, porque conoce nuestro corazón. Entonces, amigos y hermanos, a veces nosotros destronamos a Dios cuando hacemos nuestra voluntad. Parecido lo que pasó allá, ¿cierto? ¿Y cuál fue el final de ese tiempo? Juicio. Dios tiene que juzgar el pecado. ¿Qué se mostró en el tiempo de la inocencia? Que Adán amó más a Eva que a Dios. ¿Qué se mostró en el tiempo de la conciencia? Que los hombres amaron más sus propias directrices que la voluntad que Dios había expresado. Y luego, hermanos, Dios en su misericordia, ¿recuerdan ustedes? Llama a un hombre que se llama, sí, hermanitas, sí, Abraham. Ya pasamos con Noé porque hubo el diluvio. Ese fue el del tiempo de la conciencia, ¿no? Terminó con diluvio. Perdone, hermanos, estoy más enredado que un coco. La conciencia termina con las lenguas, ¿no? Allá en Babel. Dijimos que Babel significa confusión, de donde viene la palabra Babilonia. ¿Y de dónde era Abraham? De esa zona, de la región de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, ¿no? Pues bien, hermanos, la segunda etapa, ya vimos, termina con las lenguas. Luego viene el gobierno humano, ¿no? Dios espera que el hombre tenga en cuenta a él, lo tenga en cuenta. Pero ¿qué es el hombre? El hombre es autosuficiente. El hombre no quiere buscar a Dios. Él quiere ser su Dios. Quiere ser su propio amo. Y por eso ha habido tanto éxito en esa
religión, esa doctrina pseudocientífica que se llama evolución, la cual es predicada desde las tribunas universitarias y desde los colegios, es predicada y los jóvenes comen el cuento. Porque si me lo dice el profesor que es máster en no sé qué cosa, y uy, el debe, tiene que saber, ¿no? Y entonces la palabra de Dios está puesta a un lado. Está puesta a un lado, hermano. Y qué triste que eso esté pasando. Por eso el trabajo de ustedes, amados padres, abuelos, abuelas que están aquí, es guiar a sus hijos en el temor del Señor. Es cada vez que tenga la oportunidad, siembre la semillita del Señor. Sabemos que el corazón del joven, de la niña, está ligado al mal, a la rebeldía. Eso es normal. Todos somos así, aún viejos. Pero Dios espera de nosotros que nosotros, hermanos, sembremos la semilla para que germine y los corazoncitos sean movidos para Él. Es muy importante tener en cuenta la palabra de Dios. No dejarnos enredar la cabeza con la pseudociencia de la evolución. Dios no existe. Es que el hombre creó a Dios. No, no, no. Dios creó al hombre y espera del hombre que el hombre tenga el deseo de agradarlo. Y así, hermanos, encontramos cómo el hombre siempre ha estado en rebeldía. Tenemos ahí el gobierno humano, la responsabilidad, poblar la tierra, pero el hombre, como siempre, falló. El hombre falló. Viene entonces Dios obliga a la gente a que se vayan a todo el mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Poniendo los idiomas. Era la única forma, ¿no? Entonces Dios enredó la lengua, digamos, y así cada grupo tenía que identificar su idioma y por eso se fueron esparciendo y así comenzó la civilización. Qué tristeza, ¿no? Lo que Dios quiso que el hombre lo hiciera a las buenas, tuvo que Dios hacerlo a las malas. Ya llegamos, hermanos, entonces al cuarto, Abraham. Abraham, ¿cómo es llamado en la Biblia? El padre de la fe, ¿cierto? El padre de la fe. Y la Biblia dice que que Abraham tiene dos familias. Una familia humana y una familia divina o celestial. Cuando el Señor le llama por allá por Génesis 15, le dice a Abraham que él va a ser padre de multitudes. Y le dice también que si él puede, cuente la arena del mar. La arena del mar. ¿Puedes contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y Dios le habló de dos familias. Una familia humana y una familia celestial. La familia de la arena es los israelitas. Todos los judíos por todo el mundo. De él nacieron no solamente los judíos como tal, sino aún los mismos árabes. Pero la promesa no tiene que ver con los árabes, porque ese fue un desliz de Abraham. Abraham se afanó y Abraham pensó que Dios necesitaba ayuda. Eso, Dios me prometió un hijo, pero yo ya tan viejito, eso a lo mejor a Dios ¿cierto? Se le olvidó. Yo lo voy a ayudar. Y entonces habla con su esposa, le dice, mi hija, Sarita, porque así contestan, ¿no? Casi como que lo va a morder a uno, ¿no? Bueno, pero Paulita no hace eso, no, ella no hace eso, ni ustedes hacen eso, no. Y entonces, bueno, bueno, le dice, ¿qué piensas, mi amor, si me permites tener relación sexual con Agar? Porque parece que Dios se olvidó de la promesa, ¿no? Y Sara le dio permiso, hermana. Ay, esas Saritas. Sara le dio permiso. Él fue el peor error, ¿cierto? Porque luego que esa muchacha Agar, egipcia, ya está encinta, ¿no? Entonces comienza a mirar con desdén a la viejita Sara. Entonces ya la mira así.
Me imagino yo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Claro, ya se sentía la señora de la casa, porque ella le va a dar un hijo a Abraham y ella no podía tener. Y Sara se empieza a poner, como se saben poner ustedes, mis queridas damas, ¿no? Cuando alguien les está como molestando y que quiere hacerse pasar como, ¿y esta qué le pasa? Esta, ¿cómo se diría? Perdone. Igualada es la palabra que buscaba, gracias hermana Liliana. Esta igualada sirvienta egipcia, ¿qué tal? Ahora se creyó la señora, no, 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 me hace el favor y se me va. Coge su maleta y se me larga. Y la echó, ¿no? Pero luego Dios habla a Agar, esa mujer egipcia, cuando ella estaba ya por el desierto. Y le dice, vuelve a tu ama y quédate sumisa. Uy, hermano. Esa es una lección tremenda de la palabra de Dios para nosotros. Porque cuántas veces nosotros hemos tenido conflictos en el seno de la familia y nos provoca ¿qué? Romper cobijas, ¿cierto? Y el Señor nos lleva a la palabra. Vuelve a tu ama y quédate sumisa. ¡Ay, no! Esa vieja me cae gorda. ¿No? Dios no quiere, nunca ha querido que nos separamos. Ni en el seno de la familia, los esposos o los hijos con los padres, y tampoco en el seno de la iglesia local. Porque en la iglesia local se presentan dificultades, hermanos. Sí, en la iglesia del Señor se presentan choques. Hay temperamentos fuertes, temperamentos menos fuertes, y a veces hay colisión, hermanos, como en la carretera, hay colisión. Y eso trae la palabra que usaron hoy los hermanos. ¿Cuál fue la palabra clave de la cena del Señor hoy? Estragos. Esa es la palabra, ¿cierto? A mí me encantó esa palabra, estragos. Quiere decir que quedan secuelas, dificultades. Y así Agar vuelve a su ama, mis queridas hermanas, hermanos, amigos y amigas, y se puso sumisa. Y nosotros tenemos que tener ese corazón también para volver a la asamblea si nos hemos ido, si nos hemos alejado. Volver y estar sumisos. Someteos a toda institución humana. Si es la señora, debe someterse a su esposo, porque así lo dice la palabra. Si es el hijo, al padre. Hay que someternos a nuestros padres. Esa es la voluntad de Dios. Dice, sometiéndonos en el Señor unos a otros, cada uno de acuerdo a su figura de autoridad. No piensen, mis queridas mujeres, que los varones, por ser cabeza del hogar, no tienen que estar bajo sujeción. Todos los varones estamos bajo nuestro jefe, que se llama Cristo. Así como Cristo está bajo su jefe, que se llama el Padre. Así es. Y Cristo y el Padre tienen los mismos, absolutamente los mismos poderes. El Padre resucita a los muertos, Jesucristo el Hijo los resucita, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El Padre creó, el Hijo creó. Porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en eso, estamos pensando en que aunque son iguales, el Hijo que hace se somete al Padre. Y así, hermanas queridas, ustedes no son menos por ser la esposa. No son menos, pero el diseño de Dios es que la mujer esté bajo autoridad a su esposo. Los hijos bajo autoridad a sus padres, para que todo que funcione. Como en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que estar bajo la autoridad del cuerpo de liderazgo, ¿no? Ahora, ¿quién es ese cuerpo de liderazgo? La iglesia los ve. La iglesia los reconoce. Los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en alta estima por causa de ¿qué? De su obra. Así es, hermanos. Eso es lo que el Señor enseña. Tenemos que estar sujetos. Mire lo que pasó allá en Génesis. No hubo sujeción. No hubo sujeción. Entonces llegamos con Abraham en el cuarto punto. Abraham, el padre de la fe. Entonces ya dijimos que los judíos, toda la parte humana son las arenas. Pero habíamos hablado de las estrellas. Otra familia. ¿Cuáles son las estrellas? Pues los creyentes, hermanos. Tú y yo convertidos a Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor nos ve como estrellas? No como estrellados, no, como estrellas. ¿Por qué? Porque vamos para arriba. Nuestra ciudadanía no es de acá. Por eso les decía que Abraham tiene dos familias. La familia terrenal y de ellos es la tierra. Así lo dice la Biblia. Los mansos heredarán la tierra. Y se refiere a los israelitas. Ni usted, hermanito, tome esa escritura no. Aunque el Señor le haya dado casa y toda esa cosa, eso es de acá, hermanito, y eso se va a quedar. Cuide su casita, arrégle,la, disfrútela, pero es de acá. Ay, hermano querido, pero tenemos la de allá. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la que yo quiero. En estos días nos está molestando un ratón, hermano, ¿se puede imaginar? Es un ratoncito, pero nos tiene, eso pum, pasa porque pasa. Ya estamos orando al Señor, no, a ver cómo, ¿no? ¿Cómo atacar? Porque ¿qué tal es? Un ratoncito, hermano. No, yo prefiero la de arriba, porque allá no hay ni muerte, ni llanto, ni sufrimiento, no hay plagas, ¿no? Ah, qué hermoso. ¿Cuántos quieren estar arriba? Ven, Señor, lleva a tu iglesia allá. Ya nos vamos. No importa si no hay culto el martes, lo hacemos arriba. Ay, qué lindo, ¿no? Arriba con el Señor. Por eso tú, amiga, amigo, si no te has arrepentido con todo tu corazón, es el llamado que lo hagas hoy. Entrega tu vida al Señor Jesús para que seas parte de ese pueblo que se va. Abraham pues fue llamado de Ur de los Caldeos, Génesis 12, pero él salió desde Ur de los Caldeos, llegó a Canaán, pero las circunstancias empezaron a cambiar, hubo hambre en la tierra. Dios había dicho ahora que él debe quedarse allí en Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pero lastimosamente las circunstancias y la falta de fe de los descendientes de Abraham, porque no es el mismo Abraham, aunque él también tuvo que salir un poquito, y cada vez que salió, hermano, pecó. Por ejemplo, cuando salió, ¿se acuerdan? De una vez se fue por ahí a un vecino y entonces miró a la señora y dijo: oiga, Sara, usted es una mujer muy linda, no solo porque es mi esposa, sino porque es que es linda de verdad. ¿Cierto? No vaya a decir, mi hija, no se le vaya a ocurrir decir que es mi esposa, porque me matan a mí y la cogen a usted. Diga que es mi hermana, diga que es mi hermana. Y ahí está, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Pecado. Pecado. Es mentira, ¿cierto? Y la mentira es pecado. Y Abraham mintió estando fuera de Canaán. Cuando nosotros dejamos la comunión con Dios, cuando dejamos, hermanos, la congregación, porque Canaán es como un símbolo de la congregación. Canaán no es el cielo. Nunca Canaán fue el cielo. Jacob, Isaac, Abraham, o en su orden Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Dice la Biblia que vivieron en tiendas, porque tenían su mirada en una ciudad que no tiene fundamentos materiales, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice la palabra que Abraham era riquísimo en ganado, riquísimo. Sin embargo, no construyó una casa, no la construyó. Y luego viene Jacob, también riquísimo,
Isaac, riquísimos, todos estos 3 hombres patriarcas, y ninguno construyó casa. ¿Cómo les parece? Porque ellos no estaban pensando en radicarse en Canaán. Querían irse ¿a dónde? Al cielo. Sin embargo, no es para ellos el cielo. ¿Qué les parece? El cielo es para nosotros. Pero mire qué paradoja. No sé si se dice paradoja o contraste. ¿Sí? ¿Lo mismo? ¿Sí? Bueno, ayúdenme ustedes los técnicos en el idioma. Es igual, es la misma. Listo, hermano. Paradoja o, ¿qué dije la otra palabra? Contraste. Ellos que son herederos de la tierra, porque así les dice la palabra, no se pegaron a la tierra, no construyeron casas de material. Y nosotros, que somos las estrellas del cielo, que vamos para allá, nosotros sí estamos, ¿qué? Pegados acá. ¿Qué les parece ese contraste, no? Pero bueno, lastimosamente, hermanos, la desobediencia de haber salido de Canaán, donde Dios quería que estuviera su pueblo, porque ya estamos hablando de la línea de Set, de la línea mesiánica. Desde Adán comienza esa línea, y esa línea va por Set. Acuérdense que Abel era la línea, pero Abel fue asesinado por Caín. Y ahí viene otro hijo. No significa, mis queridos hermanos, que fueron los únicos hijos de Adán y Eva. No, multitudes de hijos, multitudes. Pero lo que tiene que ver con el Mesías es lo que nos cuenta la Escritura. O sea, la palabra es muy ¿qué? Concreta, al punto. Y entonces, hermanos, esa familia, los descendientes de Set, tenían que estar en esa tierra. Tenían que estar, pero se fueron a Egipto. Se fueron a Egipto. ¿Y qué les pasó en Egipto? Allí también hubo un juicio, la esclavitud. 400 años de esclavitud. Terrible, ¿no? ¿Cuánta gente nació y murió en esclavitud? Nunca conocieron a Canaán. Qué tristeza eso, ¿no? Y debemos pensar, hermanos, en ese punto. ¿Cuánta gente habrá nacido y muerto sin Cristo? Esclavos del pecado, adorando ídolos, creyendo en imágenes hechas, fabricadas por las personas. Y ellos están convencidos que ese es Dios. Qué tristeza, ¿no? Esclavos del pecado. Nacieron y murieron en pecado. Así le pasó a los descendientes de Abraham. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Libertar al pecador. Él vino para libertar a los esclavos del pecado. Si tú mismo aquí donde estás sentado ahora eres esclavo del cigarrillo, esclavo de la cerveza, esclavo de la pornografía, esclavo de cualquier otra cosa, el Señor vino a darte libertad. Él es el gran libertador. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso ser de Cristo, vivir para el Señor, vivir en esa libertad. El apóstol preocupado con los hermanos de Galacia, ¿no? Porque Galacia era una región y habían varias asambleas allá. No es como Cali, ¿cierto? La asamblea de Alameda, sino Cali, Alameda, Cali, Ingenio y no sabemos más después. Pero, ¿me entiende? Un grupo de iglesias. Bueno, hermanos, él estaba muy preocupado por esos hermanos, porque ellos estaban como volviendo a la ley. Estaban volviendo a creer que la circuncisión salva, que las obras de la ley salvan. Y el apóstol está tan preocupado por eso. Y por eso les escribe la carta a los Gálatas. Los Gálatas son aquellos, aplicándolo hoy, son aquellos creyentes que creen que se van a salvar por diezmos, por ayunos, por vigilias. Se van a salvar por obras religiosas. Son aquellos que predican
que si tú eres creyente, te has arrepentido de todo tu corazón y aceptado a Cristo, todavía no eres salvo. Tienes que bautizarte. ¿Sí? Esos son los Gálatas de hoy. Porque el bautismo complementa o hace como completa la salvación. Y cuando nosotros pensamos así, entonces estamos diciendo que el agua lava pecados. ¿Puede el agua lavar pecados? No. De pronto el mugrecito, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos se lavaron esta mañana? Confiesen sus pecados. ¿Cuántos se lavaron esta mañana? Bueno, menos mal que los perfumes que compramos son buena calidad. ¿Cierto, hermano Carlos? Son finos, sí, entonces no hay problema. Pero amigos, hermanos queridos, en verdad, nada más sino Cristo y su sangre preciosa nos limpian de pecado. Eso es lo que enseña la palabra. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No podemos ser salvos por obras. Lo que nosotros hagamos después de ser creyentes, bautizarnos, participar de las cosas del Señor, descubrir los dones espirituales, ponerlos a funcionar en el seno de la iglesia, todo eso es gratitud, resultado. Y lo hacemos como un privilegio, un honor. Hermano, no se sienta usted cargado por hacer una visita, por hablar de Cristo a alguien. Siéntase privilegiado, porque lo es. Lo es. El servir al Señor es el más grande privilegio. Es la única empresa que nos da todos los, ¿qué se llama, hermano? A veces no me faltan las palabras. Todas las garantías. Todo, hermano, el Señor no nos quita nada. Nada, antes nos da. ¿Acaso no es el Señor Jesús quien dijo en Mateo 7 o Mateo 6, perdone, 31 al 34? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, alimento, vestido, ¿no? Todas estas cosas de la vida normal os serán añadidas. No busquemos las añadiduras, busquemos al Señor, busquemos el reino del Señor, es decir, trabajemos para Él. En lo que podamos, colaboremos en la obra. Hermanos, cuando ustedes traen su ofrenda, están apoyando la obra. Cuando ustedes vienen para limpiar las bancas, para barrer, están sirviendo al Señor. Cuando ustedes van y visitan a un enfermo y le comparten de Cristo, están sirviendo al Señor. Todo es obra. Y no hay una como más importante y menos importante. No. Todo lo que hagamos sea de corazón, como para el Señor. Cuando usted le sirve a un hermano en una necesidad, hermana, hermano, usted le está sirviendo al Señor. Maravilloso, ¿verdad? Por eso dice, servíos por amor los unos a los otros. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que el Señor quiere. Y Abraham es ese hombre que nos identifica con Dios. Porque dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú le crees a Dios y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, también te es contado por justicia. Justificados. ¿Qué quiere decir? Libre de culpa. Y yo tengo un conflicto en mi mente, ¿no, hermanos? Siempre mi mente es demente. Yo tengo un conflicto, y es que algunos hermanos predican que Dios nos hace inocentes. Lo he escuchado varias veces. Que Dios nos mira como inocentes y nos hace inocentes. Yo no creo eso. Yo sinceramente creo que nosotros no somos inocentes.
ni tampoco Dios nos mira como inocentes. Yo no creo eso. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces yo pienso como Dios en su misericordia me mira como si yo no hubiera pecado. Pero no me mira inocente, no. Me mira como limpiado, ¿me entiende? Como declarado. Es un asunto legal. Es algo maravilloso. Aunque yo soy culpable, Él me ve como si no lo fuera. Porque todo mi pecado fue puesto en Cristo. Él llevó tus pecados y los míos. Y si nosotros nos convertimos a Él con todo el corazón, ¿cuál es el resultado? Salvación, vida eterna, perdón. Y llegamos, hermanos, entonces al tiempo de la promesa, 430 años. Hechos 7, 1 al 7. Pero vamos a mirar un poquito. No, hermano, qué problema. Yo cada vez que comienzo a compartir, me voy por allá, y no me... ¿Por qué será, hermanos? ¿No? Ustedes tienen la culpa. Llegamos a la ley. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley, hermanitos? Mostrar el delito, ¿no? Por eso la palabra dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esa es la ley. La ley son los aspectos que debemos evitar para no infringir la ley. Y Dios, hermanos, entonces les entregó, después de que ellos fueron libertados en Éxodo 3 en adelante, Dios llama a su siervo Moisés. Moisés era también descendiente de Leví, de las 12 tribus de Israel. Y Dios llama a Moisés, a quien, cierto, también en su misericordia Dios salvó. Y ahí hay también lecciones bellas. Porque ¿saben lo que significa Moisés? Duro porque no escuché. ¿Perdone? Salvado de las aguas. Eso significa. Y sabes, cuando tú y yo nos arrepentimos, aceptamos a Cristo, somos salvados del fuego. Ya no es de las aguas, porque ya hubo el diluvio. Y Dios le dijo a Noé, después que salieron del diluvio, que él ponía su arco como una señal de pacto entre el Dios y la humanidad, de que jamás Dios iba a destruir la raza humana por agua. Por lo tanto, ya, hermanos, amigos, nosotros no podemos decir que Dios nos salvó del agua, sino por arrepentirnos de corazón, somos salvos del fuego, de la ira de Dios, porque Dios puso todo ese fuego, toda esa ira en la persona de Cristo. Es el evangelio. Por eso hay que aceptarlo con el corazón. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la ley dada por Dios a través de Moisés siempre presentó la incapacidad del hombre de cumplirla. El hombre no puede cumplir la ley de Dios, porque si el hombre, Santiago 2:10, hiciere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, cuando Dios entregó la ley a través de Moisés, como veíamos hoy, que ni siquiera ellos podían subir al monte, no podían, tenían que quedarse abajo, ni siquiera los sacerdotes. El único que pudo subir fue Moisés. ¿Y se acuerdan ustedes de la primera incursión? Estoy usando una palabra, ¿cierto? Una palabra fuerte, incursión. Cuando hablamos de incursión pensamos en algo desagradable, ¿no? Pero bueno, esa es la palabra, incursión, la primera subida de Moisés. Entonces, cuando Dios escribe con su dedo la ley, ya Moisés después de 40 días viene bajando. Y Dios le dijo a Moisés, baja porque tu pueblo ha pecado. Oiga, hermanos,
ya está desordenado. ¿Qué encontró Moisés al bajar? ¿Qué encontró? Resulta que Aarón, que era el sumo sacerdote, hermano en carne de Moisés, pero Aarón era el sumo sacerdote, el que tenía la obligación de la parte cúltica, del culto, de la adoración, le dio permiso al pueblo de hacer un becerro de oro. ¿Cómo les parece? Porque ellos habían dicho, no, ese Moisés ya no va a volver. Eso por ahí, no, ya no vuelve. Háganos dioses y nos devolvemos a Egipto. ¿Cómo les parece? Dios estaba ofendido. Y Moisés, cuando ve semejante, oiga, eso le llenó de ira. ¿Y saben qué hizo? Rompió las tablas. Ustedes ya rompieron la ley de Jehová. Aarón, ¿cómo se le ocurre a usted, hombre? Y Aarón estaba, ay. Es donde uno ve los temperamentos, ¿no? Moisés tenía carácter, a pesar de que era el más manso de los hombres, así lo dice. Sin embargo, Moisés era un pastor verdadero. En cambio, Aarón, que era el sumo sacerdote, era un poquito tímido, nervioso, miedoso, gallina. ¿Qué más le decimos al sumo sacerdote? Blandengue. Y claro, cuando él vio al pueblo que ya se como que, entonces, bueno, tráiganme las joyas, todo lo que habían sacado de Egipto, ¿no? Y entonces las señoras se quitaron sus aretes, sus cadenas, todas esas cosas que trajeron de Egipto, las entregaron y Aarón fabricó un molde, ¿no? Y fundió todo ese oro. Y le dice a Moisés, mire, yo fundí eso y eso fue lo que salió. Más chistoso, Aarón. Eso fue lo que salió, ¿cómo les parece? Hermanos, eso nos habla de que los siervos de Dios, aunque Dios les haya dado un ministerio tan importante, siguen siendo ¿qué? Débiles, frágiles. Por eso nuestra mirada nunca, jamás debe estar puesta en hombres. Porque los hombres, ¿qué somos? Débiles, frágiles. En cualquier momento torcemos el pie, hermanos. Nos pegamos nuestro costalazo. La mirada tuya y mía debe estar puesta en la persona de Cristo. Que sea esa tu decisión, ¿no? Nunca mires a un siervo de Dios como así por arriba que lo pones. No, hermano. Es un hombre. Ora por él. Que tú amas a aquel hombre, aquella mujer que te trajo los pies de Cristo que Dios usó. Está bien que le ames. Ora por él, ora por ella. Que tú amas a aquellos hermanos que trabajan en la obra como ancianos de la iglesia. Ora por ellos. Bendícelos con tu oración. Pero nunca los pongas allá arriba, no. Entronizarlos, no. El único que debe ser visto arriba es Dios. Los hermanos debemos tratarlos con respeto, claro. La Biblia dice que hay que respetar. Al que respeto, respeto. Pero una cosa es respeto y otra cosa es adoración. El único debe ser adorado es Dios. Nuestros hermanos queridos, apreciados, respetados, valorados, por supuesto, pero nunca los subamos allá. Yo he visto, hermanos, en mi trayectoria, personas, cristianos, hermanos sencillos, que han confiado en el Señor para su salvación, pero que también han mirado al pastor, al siervo que el Señor usó por muchos años. Y un día ese hermano, bueno, por una razón u otra tuvo que dejar esa congregación e ir a otra congregación, ¿no? Porque estaba bajo una autoridad ahí y entonces le dijeron, hermano, se va de aquí, se va para allá. Y el hermano, listo, hermano, lo que ustedes digan a los otros hermanos. Y estos hermanos han ido de esa iglesia para donde está el hermano. ¿Eso qué es? Pastolatría, ¿será? Pastorlatría, creo yo, ¿no? Porque están siguiendo al hermano.
No, no debe ser así. La palabra de Dios dice que imitemos la fe de los hermanos, que imitemos su conducta. Sí, claro, hay que ver lo bueno de esos hermanos, pero también hay que desechar lo malo. Dice que animémonos a seguir lo bueno, pero desechar lo malo. Usted ve cosas en nosotros, hermanos, deseche eso malo. Imite lo bueno. No imite las formas de hablar o como los que se dice, sí, no, eso no lo imite. Imite la fe, imite lo que dice el Señor en su palabra. Bien, vamos a orar y concluimos. Padre, qué agradecidos estamos contigo, porque nos has amado tanto al punto de entregar a tu Hijo hace más de 2000 años. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y esto es por arrepentirnos y recibirle al Señor en nuestro corazón, oh Padre, vivamos a la nueva vida, a la justicia. Padre, queremos darte gracias por la manera en que el Espíritu Santo va guiando la enseñanza, porque Señor, tenemos un bosquejo, pero tú nos guías para hablar de otros temas en medio del tema central. Hemos pensado, Señor, en Moisés, en Agar, en Abraham, en Noé. Hemos pensado en Set, en Adán. Señor, cuántos hombres de la Biblia, y todos ellos tienen lecciones objetivas para nosotros. Hemos pensado en Aarón, este siervo tuyo, sumo sacerdote, pero frágil. Señor, gracias te damos porque nos enseñas que no hay hombre perfecto, que no hay siervo completo, y que por eso es tan importante que cada congregación tenga pluralidad en el liderazgo, para que se ayuden uno a otro y puedan servir y puedan guiar al rebaño. Gracias, Padre. Gracias porque conoces nuestras falencias. Gracias por cada hermana, porque cada una de ellas tiene un valor especial. Son ayuda idónea para sus esposos, las que están casadas. Pero Padre, también son madres, muchas de ellas. Gracias por el ejemplo de ellas a sus hijos. Bendíceles, anima cada día sus corazones. Que la semilla del Evangelio esté allí sembrada en el corazón de los niños, los jóvenes. Te rogamos por la salvación de los hijos de tus hijos, Padre, para que sean movidos sus corazones, para que hagan la decisión más importante de la vida, arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo. Oramos, Padre, tu bendición sobre todos al regresar a sus hogares, que tú nos guardes a cada uno. Nuevamente te rogamos por los enfermitos, tú los conoces. Tú sabes por quienes hemos orado. Señor, aquellos que se encuentran en gravedad, como Luz Carmen, como, oh Padre, otros hermanos que tienen enfermedades similares, te los entregamos a ti. Te rogamos por hermano Carlos Peláez, te rogamos por hermano Eduardo Moreno, por la hermana Efigenia Montealegre, tanta gente, Señor, que ya tienen años y también enfermedades delicadas. Te rogamos por todos los que estamos aquí, para que tu mano de gracia se extienda, para que pongas tu mano de salud sobre los cuerpos debilitados, de los que estamos aquí hoy y en alguna manera, Señor, están afligidos sus cuerpos. Coloca tu mano, por favor, conforme a tu gracia y a tu bendita voluntad. Queremos implorar tu cuidado y protección al regresar, que nos guardes de todo peligro. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos. Muy buen día.